Pensaba tratar. En primer lugar, quería hablarles un poco de por qué son importantes los incidentes, ¿no? Los incidentes que tenemos en nuestra vida, tanto personal como profesional, y la idea de que los incidentes nos construyen, ¿eh? Que realmente a través de nuestra trayectoria vital nos vamos haciendo, nos vamos construyendo el profesional, la profesional que somos, gracias o por culpa de situaciones muchas veces duras, dramáticas a veces, desestabilizadoras, y que llamaremos incidentes y que definiremos. En un segundo punto me gustaría hablarles de cuáles son los principales mecanismos de cambio de, de las personas y en especial de los profesores, aquellos que ustedes van a ayudar a asesorar. Eh, la verdad es que cambiar a un profesor o a una profesora no es fácil, es difícil. Somos duros de pelar, los docentes, y realmente estos mecanismos siempre deben implicar aspectos emocionales. Lo que finalmente nos pone del revés, lo que finalmente a menudo nos modifica, son determinadas situaciones impactantes emocionalmente y quería hablarles un poco de eso. En tercer lugar, hablar de los obstáculos que tienen los docentes para cambiar. Como les decía, es difícil, los docentes nos resistimos a cambiar, nos cuesta cambiar y me gustaría hablar un poco de qué dice la investigación sobre esas resistencias. En cuarto lugar, les hablaría de algunos modelos de formación, asesoramiento y evaluación para un cambio integral. Les defenderé la idea de que a menudo conseguir que un profesor cambie la técnica de trabajo, la manera en que enseña, no es suficiente. Deberíamos deberíamos optar por conseguir que los profesores realicen un cambio realmente en profundidad, un cambio integral. Y eso es lo que un poco me gustaría subrayar, la importancia de hacer una formación que cambie de forma integral a los docentes. Bueno, y al final, algunas reflexiones finales, alguna síntesis y sobre todo, pues poder hablar con ustedes, poder intercambiar opiniones, puntos de vista. Bueno, empezamos ya y quería empezar con esta imagen de Drucker, de un filósofo, que dice eso, ¿no? Somos los incidentes que afrontamos. Durante nuestra vida realmente las situaciones que nos desequilibran, que nos ponen contra la pared, que nos mueven el piso, son situaciones que a menudo nos cambian. Y son situaciones interesantes porque son ventanas abiertas al cambio. Cuando uno se siente vulnerable, cuando uno se siente inseguro, es un momento sensible para conseguir cambios en un determinado sentido. El cambio también puede ser negativo, ¿eh? Y a veces algún profesor, cuando se ha encontrado en una situación realmente problemática, lo que ha hecho es una cierta regresión, ¿no? En lugar de una cierta progresión. Para eso estamos nosotros, los profesionales de la ayuda, del asesoramiento, para conseguir que en esos momentos exista un acompañamiento que permita a ese docente, a esa docente, hacer un cambio a positivo. Bueno, yo me he permitido el lujo de mostrarles alguna de mi itinerario personal. No voy a hablarles de mi vida, ¿eh? No tenemos tiempo de ello, pero sí algún aspecto de mi itinerario personal. Esto nosotros le llamamos Journey Plot, bueno, sería el nombre en inglés, que sería algo así como una trayectoria personal, una trayectoria, un itinerario. Como ven, abajo tenemos los años, el tiempo, y arriba está un poco el impacto emocional de determinadas situaciones. Ese impacto puede ser positivo, muy positivo sería más 2, menos positivo más 1, y también puede ser muy negativo, menos 2, menos negativo menos 1. Y bueno, aquí les voy a mostrar algunos de mis hitos, de mis momentos culminantes o mis momentos especiales, que de alguna forma han cambiado mi vida y me han convertido en el profesional que soy ahora, ¿eh? Nada, muy brevemente, ¿no? Pues desde, por ejemplo, que antes de empezar mi carrera de psicología yo quería hacer otra cosa, química o periodismo, y sin embargo me encontré con una persona que me llevaba de excursión, un monitor, que me dio un libro que me cambió mi punto de vista. Ese libro era del profesor Skinner, como saben ustedes, el padre del conductismo. Ahora yo, en fin, tengo ideas muy contrarias a ese libro, pero en ese momento ese libro, que se llamaba Más allá de la dignidad y la libertad humana, pues me animó a hacer psicología, pero realmente, como les digo, ahora estoy en una posición bastante opuesta a eso, ¿no? Luego hice el servicio militar, me tocó un intento de golpe de Estado en España. Eso me afectó porque realmente fue un momento duro y difícil. Y cuando volví de esa experiencia, afortunadamente conseguí rápidamente una beca, trabajo, hice mi tesis doctoral, que fue sobre un tema en ese momento muy polémico,
la integración del niño con disminución, con hándicap en la escuela ordinaria. Y ahí ya empezaron algunas situaciones, algunas de las cuales se la quería comentar. Una como ejemplo, que será esta que ven ustedes, que pone queja de un alumno. Y esa fue una situación, un incidente, que a mí realmente me removió, me cambió. ¿Eh? Yo empecé a dar clases en la universidad muy pronto, acabé la carrera y al año siguiente prácticamente empecé a dar clases. Ya saben ustedes que los profesores universitarios somos exalumnos prácticamente y realmente sin una formación pedagógica real empecé a dar clases. En ese momento yo estaba formando a psicólogos, futuros psicólogos, y por supuesto uno de los temas fundamentales era la entrevista psicológica, ¿no? Algo que ustedes también deben hacer a menudo, ¿no? Entrevistar a padres, a alumnos, a responsables, a directores, etcétera. Bueno, yo enseñaba eso, enseñaba a hacer entrevistas, pero de una manera muy tradicional. Tipos de entrevista, partes de una entrevista, historia de las entrevistas, examen, tipos de entrevista, partes de una entrevista, historia de las entrevistas. Cuando acabé mi primer curso, en verano, vino a verme un estudiante, ya estábamos en vacaciones, teníamos confianza, porque mis estudiantes en ese momento, yo tenía casi la edad de mis estudiantes, ¿verdad? Y vino a hablar conmigo y me dijo, profesor, es que quería comentarte algo. Dijo, ¿qué ocurre? Digo, es que he conseguido un trabajo de psicólogo. Digo, hombre, esto es fantástico, te felicito, ¿no? Qué bien. Dice, sí, profesor, pero la verdad, si quiere que sea sincero, es que no sé hacer entrevistas. No aprendí a hacer entrevistas. Usted en la clase nos habló de tipos de entrevista, partes de una entrevista, pero nunca hicimos una entrevista en clase. Y claro, si sin esa práctica, pues yo no sé hacer entrevistas. La verdad es que esto me dejó un poco descolocado, ¿no? Porque pensé, pues tiene razón. En realidad, hemos hablado mucho de la teoría, pero no hemos hecho práctica. Y me hizo pensar en cambiar. Y el cambio, bueno, lo que pensé fue cómo puedo hacer una situación en la que sea real o parecida a la real para que ellos puedan aprender a ser competentes haciendo entrevistas. Y lo que pensé es hablar con una amiga mía que en ese momento tenía, que era actriz, y le propuse una especie de juego, ¿no? Le dije, mira, me gustaría que hicieras ver, que fingieras, que simularas que eres una profesora que ha tenido problemas. Y vamos a inventar una situación. Y la situación es la siguiente. Tú eres una profesora que ha tenido problemas en clase con un alumno, ese alumno te ha amenazado gravemente, y tú te has ido de la escuela, del centro, diciendo que si ese alumno no era expulsado, tú no volverías. ¿M? No volverías al centro. Entonces, montamos esta situación. Yo llamé a varios de mis alumnos para que entrevistaran a esa profesora, a esta supuesta profesora. Repito, que era en realidad una actriz. Entonces mis alumnos fueron cada uno de ellos a entrevistar a esa profesora. Esa profesora actriz, pues era buena actriz y más o menos sobre los 15 minutos con cada uno se ponía a llorar. Se ponía a llorar de una manera, pues eso, ¿no? Incontrolable, ¿no? Y claro, mis alumnos, pues cada uno de ellos hacía lo que Dios le dio a entender. Es decir, algunos la abrazaban, otros intentaban, bueno, aguantar las lágrimas y miraban al techo de manera así fría, ¿no? Y profesional. Hubo uno que se levantó de la silla y dijo, mire, discúlpeme, pero yo soy solo un estudiante. Y se fue. O sea que cada uno actuó como le pareció. Y esto lo grabamos en vídeo. ¿Eh? Cada una de estas situaciones las grabamos. Al día siguiente volví a la clase y les dije, bueno, tengo que explicarles la verdad. La tal profesora no era profesora, era una actriz. Pero lo hemos hecho para ver cómo ustedes hacen entrevistas y qué hacen ustedes cuando se produce una situación hasta cierto punto posible, ¿no? Y es que la entrevistada, en este caso esa profesora, pues se pusiera realmente en shock, llorara y qué podían hacer ustedes o qué era lo mejor que se podía hacer en estas circunstancias. Bueno, mis estudiantes entendieron, ¿no? La cuestión, la situación. Y para mí este es un material que aún utilizo. Es decir, es un material que me sirve para trabajar el tema de las entrevistas de una manera mucho más real, auténtica, ¿verdad? Competencial. Bueno, esto me indujo a pensar que las dramatizaciones, las situaciones que se parecen a la realidad, o a ser posibles las reales, son las mejores para enseñar y aprender. Y de ahí un poco todo el tema y todo el interés por eso, ¿no? Por los incidentes. Aquí tienen ustedes una definición de lo que podría ser un incidente. En general, lo que pasa en las aulas, creo que podríamos dividirlo en cuatro tipos de situaciones, ¿no? A los profesores y profesoras en las aulas nos pasan cuatro tipos de cosas. Dependiendo de si esas cosas que pasan nos desequilibran o no,
y las esperamos o no. En general, podríamos decir que la mayoría de cosas que pasan en el aula esperamos que ocurran y además no nos producen un desequilibrio emocional. A eso le podríamos llamar rutinas, ¿eh? Los profesores que tienen ya experiencia suelen tener muchas rutinas acumuladas, ¿verdad? Luego existen situaciones que de alguna manera nos sorprenden, son inesperadas, pero no nos producen un desequilibrio emocional, ¿eh? Les podríamos llamar eventos. Yo generalmente pongo algunos ejemplos, ¿no? De eso muy típicos que igual ustedes reconocerán, ¿no? Por ejemplo, un evento puede ser que cuando uno de tus estudiantes favoritos, que suelen ser los que se sientan delante, ¿no? Y los que te hacen así con la cabeza, que sí, son como fans, ¿eh? Tuyos, pues estos chicos y chicas que se sientan delante, que son personas empáticas hacia ti, a veces ocurre que uno de ellos te hace una pregunta y te das cuenta de que no entendió nada. Claro, es sorprendente, ¿verdad? Es un evento. Pero bueno, en general esto no sueles darle mayor importancia. Piensas, no estuvo atento, quizás. Y lo contrario también, ¿no? Algún estudiante de esos que están al final de todo de la clase, que parece que no está, que está con el celular todo el día o despistado, y un día va y te hace una pregunta y esa alumna resulta que es brillante, y te hace una pregunta brillante y no te lo esperas. Es otro evento, ¿no? En este caso positivo. Pero los eventos, digamos que no nos cambian, ¿eh? No nos afectan. Luego están los conflictos. Los conflictos son situaciones que nos afectan emocionalmente, pero que no sabemos cómo cambiar y suelen además ocurrir muy frecuentemente, ¿no? Una muy típica, por ejemplo, es decirles a los estudiantes que antes de la siguiente clase lean un texto o miren un vídeo para en clase trabajar con ese texto, con ese vídeo. Y resulta que ninguno de ellos lo hace. No traen hecha la tarea, con lo cual no puedes trabajar en clase. Esto sería un conflicto, pero no sabes muy bien qué hacer para solucionarlo, ¿no? Un conflicto sería una situación latente, un problema latente que se repite día tras día y que, como digo, te afecta, pero para el que no encuentras una solución. Ese tipo de situaciones, los conflictos, a menudo desencadenan en incidentes. ¿Y qué sería un incidente? Pues un incidente sería esto, ¿no? Un suceso destacado, potente en el tiempo y en el espacio, que se produce de manera imprevista y que es crítico porque te pone en crisis. Es crítico porque te pone contra la pared, porque ante eso no sabes qué hacer y además te deja ese regusto, incluso piensas, ¿serviré como docente? ¿Debo seguir con esto? ¿Soy válido para esta profesión? Estas situaciones críticas, como digo, no te dejan indiferente. Y ante un incidente crítico realmente una de dos. O cambias, intentas mejorar las cosas y que no vuelva a producirse, o a veces al contrario, ¿no? A veces lo que haces es decir, bueno, pues yo voy a venir aquí, dar mis clases y no me importa si aprenden o no, no me importa lo que digan, total, es un trabajo más que tengo que hacer. Por lo tanto, pero existe siempre, ante un incidente crítico, siempre tienes que dar una respuesta, sea pasiva, agresiva, acomodaticia, positiva, pero exige un cambio. Exige un cambio. Y esos incidentes son importantes porque, como decía antes, son momentos de vulnerabilidad, son momentos sensibles para que se produzcan cambios. El profesor, la profesora puede intentar que ese cambio se produzca de forma personal, con una reflexión íntima, pero ojalá haya alguien como ustedes para que le ayude a realizar un cambio positivo, para que le ayude a repensar lo que está haciendo, ¿no? Cabe decir que esos incidentes siempre son subjetivos, es decir, que lo que para un profesor puede ser un incidente, para otro puede no serlo. Y en este sentido también no hay que olvidar eso, ¿no? Que hay personas más sensibles que otras y que hay personas más tolerantes que otras, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero bueno, la idea es cómo podemos trabajar con estos incidentes, ¿verdad? Bueno, aquí tienen algunos casos que les he traído de profesores, de posibles profesores, ¿no? Para que analicemos un poco qué les pasa. Bueno, aquí tienen el primer caso. Fíjense en este profesor. Dice, bien, ya tengo preparados mis apuntes de la materia. Ya veremos si los alumnos de este año se enteran más que los de otros años. Cada vez llegan peor a la universidad, o podría ser al instituto, o donde fuere, ¿eh? Cada vez vienen peor preparados, piensa el profesor. Avanza el curso y, bueno, de alguna manera se ratifica en su posición. Como imaginaba, cada año peor. Estos no saben ni entienden nada. Y encima no parece importarles. Bueno, ya se darán cuenta cuando vean las notas, las calificaciones. Como ven, una amenaza. Bueno, ya veremos qué pasa. Entonces tiene un incidente.
Una alumna de su clase se queja. Profesor, queremos decirle que va demasiado rápido explicando. Hay mucha materia e ideas abstractas y a este ritmo no podemos seguirle. Ante eso, al profesor, la respuesta que se le ocurre, como ven, es la siguiente. He pensado en sus quejas y las encuentro fuera de lugar. Esto no es el instituto, esto no es la escuela, esto es la universidad y no pienso bajar el nivel. Así que ustedes mismos. Bueno, aquí tenemos un profesor que podríamos catalogar, podríamos analizar, ¿no? Del siguiente modo, ¿no? Para este profesor, enseñar y aprender significa transmitir y recibir información. Por lo tanto, es un intercambio básicamente de información, no de conocimiento. Su estrategia de enseñanza es reproducir. Por lo tanto, él lo que hace es reproducir la materia esperando que los alumnos a su vez copien y en el examen reproduzcan lo que aprendieron. Y además, como pueden ver, tiene expectativas bajas, los alumnos no están preparados, es su culpa. Atribución externa, si fracasan es porque son malos, porque no sirven. Y actitud defensiva, ¿no? Y de control a través de la nota, de la calificación, del examen. Ya se enterarán, allá ellos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí la motivación, entre comillas, es el examen, ¿no? La nota. Están motivados porque si no suspenderán. Como ven, este es un tipo de caso, ¿no? Es un tipo de situación. Veamos otra situación distinta. En esta situación hablamos de un profesor que ha terminado hace poco, que ha acabado sus estudios de maestro, y como ven piensa, buf, mi primer día de clase y solo ante el peligro. Voy a probar lo que aprendí en la facultad, en la universidad, aprendizaje cooperativo. Seguro que les gustará trabajar en equipo. Como ven, es muy inocente, porque a los estudiantes no les gusta trabajar en equipo, en realidad. Entonces, él piensa, sin embargo, que eso va a ser una solución muy, muy interesante para su clase, ¿no? Empieza a dar sus clases y empieza a tener ciertas decepciones. Este primer mes ha sido un poco frustrante, no saben trabajar en grupos, vamos lentos y además no están motivados. Y tiene también un incidente. Una alumna le dice, profesor, de este modo avanzamos muy poco en la materia. Encima, en los equipos solo trabajan algunos y otros no hacen nada. Ante eso, ¿qué hace ese profesor? Pues fíjense, lo que hace es ir hacia atrás, ¿no? Nosotros le llamamos a eso el síndrome de saca en el libro de texto, ¿no? Se acabó la innovación, se acabó el experimento. Bueno, como parecen que prefieren trabajar al estilo tradicional, el examen se basará en los apuntes que a partir de ahora daré en clase. Como ven, se acabó. Eh, bueno, aquí podríamos hablar de un profesor ingenuo, en el que primero plantea una innovación ingenua. Piensa que del día a la noche puede trabajar en grupos cooperativos y que todo funcionará bien. Eso es muy ingenuo, porque los estudiantes no tienen habilidades cooperativas, no se les ha enseñado a trabajar en equipo y lo primero que harán es no saber trabajar en equipo, por supuesto. Y además está convencido de que estarán motivados. Ingenuo también. Como les decía antes, los alumnos en general prefieren ser pasivos en el aula y no tener que molestarse en trabajar mucho o en dar opiniones o en debatir, sino prefieren tomar apuntes, ¿no? Prefieren, digamos, el sistema más simple, ¿no? Más fácil. Además, utiliza una estrategia de enseñanza descontextualizada. En ese centro no existe una experiencia de aprendizaje cooperativo, como les decía antes, no existe, los estudiantes no tienen habilidades para ello y todo hace suponer que eso no funcionará. Por otra parte, yo siempre digo a los profesores que cuando introduces una innovación en un centro, en tu aula, el primer año no funcionará. Es normal, o sea, las cosas no funcionan del día a la noche, hay que darles un tiempo, hay que pensar en que pasarán cosas y que tendrás que irlas solucionando en el durante. Y además, como ven, pues unos sentimientos que pasan de expectativas muy altas, esto será un éxito, a muy bajas, esto no funciona. Es terrible, ¿no? Muchos profesores, por ejemplo, pues eso, prueban una cosa una semana y entonces a partir de entonces ya dice que eso no funciona. No puedes probar una experiencia de aprendizaje cooperativo y no darte el tiempo suficiente, ¿no? Y luego ir diciendo que es que esto no funciona, esto de la cooperación. Claro que funciona. Funciona si pones todas las condiciones y medios para que ello salga adelante. Como ven, por lo tanto, pasa de una actitud de cambio positivo a otra muy negativa, ¿no? Y es un problema. Ahí tenemos un profesor frustrado, un profesor que nos costará mucho levantar, ¿no? Vamos a un tercer caso. Este tercer caso nos gusta más. Sería un caso más positivo, ¿no? La profesora piensa antes de empezar sus clases, a ver cómo me encuentro, con qué me encuentro este año.
Empezaré con una evaluación inicial en base a un problema cotidiano, a un problema real. Espero motivarles y a la vez valorar sus conocimientos. Empieza a tener algún problema, sin embargo, mientras va avanzando en el curso. Dice, no sé si los problemas que he escogido son adecuados. No están acostumbrados a trabajar de ese modo y aun cuando normalmente se implican, son poco eficaces y les falta tiempo. Ella trabaja por resolución de problemas y ve que no acaban de funcionar. De nuevo, los estudiantes no están muy acostumbrados, no tienen tiempo. Tiene una protesta también. Dice una alumna, mire, nos hemos reunido y pensamos que este sistema de resolución de problemas nos da demasiado trabajo. Tenemos más asignaturas. Entonces ella hace una reflexión y les da una respuesta ajustada. Bueno, pensando en lo que me dijeron, creo que una solución podría ser que los problemas que resuelven les sirvan para 2 asignaturas. No solo para la mía, para otra también. He hablado con el profesor del módulo 5 y está de acuerdo. Yo evaluaré una parte del problema y él la otra. ¿Qué les parece? Busca una solución más cómoda, en el sentido de que hacer una prueba común con otro profesor y que los alumnos solo tengan que hacer una prueba y no 2. Y así ambos profesores lo que van a hacer es corregir cada uno una de la parte del problema. Con lo cual también se está, como ven, estimulando la interdisciplinaridad. Bueno, la profesora anterior, como ven, me he saltado una diapositiva, pero como ven, la profesora anterior es una profesora pues, que efectivamente tiene una concepción distinta de lo que es enseñar y aprender, parte de problemas reales, auténticos. Utiliza una estrategia que se acerca a que sea funcional para el alumno lo que se hace en clase. Intenta buscar una solución más interdisciplinar y piensa que, bueno, que el problema no es solo de los alumnos, también es de la forma en que estás enseñando y de la manera en que estás planteando las cosas. Es un tipo de profesora, por lo tanto, reflexiva que nos interesa potenciar. Aquí el incidente, como ven, es positivo para esta profesora. He olvidado decirles que los incidentes críticos pueden ser positivos y negativos. Y en ambos casos la característica es el impacto emocional, ¿no? Que nos desequilibran, pero en algunos casos ello supone no necesariamente algo negativo o algo doloroso, sino que puede ser algo gratificante, ¿no? Una sorpresa positiva. Todo esto me lleva a hablarles del segundo tema, que era, bueno, ¿y cómo hacemos para cambiar a los profesores, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos? Nosotros en los últimos tiempos estamos trabajando mucho en una teoría que se llama la teoría del yo dialógico, en inglés la Dialogical Self Theory, que es de un autor que se llama Hubert Hermans, un profesor, un psicólogo, filósofo holandés. Y esta persona, digamos, ha desarrollado toda una teoría en base a los trabajos de Vygotsky y especialmente de Bakhtin, de autores rusos. Y me parecen especialmente interesantes algunas cosas que les diré ahora. No nos permite en este momento profundizar en la teoría, porque es una teoría relativamente compleja y amplia, pero sí que me gustaría darles algunos apuntes, ¿no? La teoría de Hermans, básicamente lo que viene a decir es no tenemos una personalidad única, que las personas tenemos distintas versiones de nosotros mismos y tenemos un yo como padres o como madres, un yo como hermanos o como hijos, tenemos un yo como docentes, ustedes están desarrollando un yo como asesores o como ATPs, ¿verdad? Y en cada uno de estos papeles, en cada una de estas posiciones que adoptamos, pues a veces tenemos sentimientos, estrategias, concepciones distintas. Por ejemplo, un profesor, pues a la vez es un evaluador, pero también es un comunicador, pero también es un tutor, pero también es una persona experta en su materia. A veces también es un investigador. A menudo forma parte de un equipo. Fíjense que todos estos son distintas posiciones de una misma persona, distintos yos. Y a veces hay contradicciones entre estas posiciones. Como tutor puede ser muy tolerante y, sin embargo, como evaluador puedo ser muy exigente o muy inflexible, muy rígido. Hermans dice que existe una sociedad, claro, una sociedad pública general en la que estamos rodeados de personas, pero también existe una sociedad mental. Una sociedad en nuestra cabeza, en nuestra mente, en la que hablamos con muchas personas. Porque para Hermans pensar es hablarnos. Pensar es hablar con distintas voces, distintas posiciones. Algunas somos nosotros y nos hablamos a nuestro yo docente, hablamos a nuestro yo evaluador, pero también hablamos a nuestro yo padre o hijo. Y a veces hablamos con voces que invocamos de fuera. Y a veces en nuestra mente hablamos pues con con nuestros profesores o con Vygotsky,
o con Bakhtin. ¿Mm? En realidad, podríamos decir que es muy importante con quién nos hablamos en nuestra cabeza, porque si nos hablamos con voces interesantes, si hablamos con Vygotsky o con Bakhtin o con otros autores importantes, vamos a ser personas con mejores decisiones, si me permiten, y entre comillas, inteligentes. Si en nuestra cabeza nos hablamos con personas poco interesantes, dogmáticas, a personas que de alguna manera mantienen posiciones muy rígidas, etcétera, pues nuestro pensamiento es pobre y podríamos decir que no vamos a tomar decisiones buenas. Por lo tanto, decidir con quién hablas en tu mente es muy importante. Ahora, cuando ustedes me están escuchando, están hablándose en su mente, están dialogando con ustedes mismos. Y de ese diálogo va a salir un aprendizaje. Y dependiendo cómo sea ese diálogo en su cabeza, ese aprendizaje va a ser más potente, de más calidad o de menos calidad. Y esa es la función que tenemos los docentes y también los asesores, los ATPs. Es decir, colocar voces en la mente de nuestros profesores, de nuestros docentes o de nuestros alumnos para que esos diálogos en su mente sean más potentes, más creativos, más interesantes, más profundos. No quiero aburrirles con la teoría, como les he dicho, es larga y es algo compleja. Yo les animo a que lean trabajos de Hubert Hermans. En todo caso, y si me lo permiten, yo diría, bueno, aquí tienen algunas ideas. Ya les digo, no voy a profundizar mucho en ello, porque no sería el tema importante de la conferencia, pero bueno, decirles que eso, ¿no? Que les decía, que pensar es dialogar con varias voces, que el aprendizaje se produce gracias a la relación entre ese diálogo público con los demás, pero también privado en nuestra cabeza, y que el autodiálogo es un mecanismo de cambio muy potente, quizás el más potente, ¿no? Porque aprendemos al final lo que dialogamos con nosotros mismos. Lo que dialogamos con otros y con el profesor es importante, pero sobre todo es importante tu diálogo interno, ¿verdad? Para producir aprendizaje. Esas voces con las que dialogamos, ya lo hemos dicho, pueden ser voces propias o voces de otras personas que invocamos y con las que dialogamos. A través de este diálogo, también lo hemos dicho, pues tenemos distintas posiciones. De hecho, yo les diría que el buen profesor es el que se versiona, el que tiene distintas posiciones. Si tú actúas de la misma manera con un grupo que es muy dinámico, muy activo, que con otro grupo que es más pasivo y más quieto y más tranquilo, pues realmente no lo estás haciendo bien. El buen profesor es el que se ajusta a cada grupo, el que se ajusta a cada... Y seguramente el buen asesor, el buen ATP, es el que se ajusta a cada docente, ¿eh? Y a su problemática. Bueno, les he dicho antes también que en el caso de los docentes, pues cada docente tiene distintas posiciones. Les decía antes, ¿no? Como investigador, evaluador, tutor, comunicador, miembro de un equipo, experto de su materia. Cambiar un docente es muy difícil, porque cambiar la identidad de un docente es cambiar todas estas posiciones. ¿Eh? Cambiar una identidad es complejo, porque quiere decir cambiarlo en todas estas, como les decía, en todas estas posiciones, y esto no es fácil. Estas posiciones, además, bueno, pueden ser contradictorias, también se lo he comentado, y en nuestra mente tenemos, pues, como ocurre en la realidad externa, con las personas con las que nos comunicamos, pues hay debates, hay contradicciones, hay alianzas, ¿eh? A veces dos posiciones que están muy contrapuestas crean una tercera posición de consenso. Podríamos decir que los diálogos que se producen públicamente con los demás se reproducen también en nuestra mente. Finalmente, estas posiciones, como ven, pues definen la identidad. ¿Qué sería la identidad de una persona? Pues sería ese conjunto de posiciones que tiene una persona y que en cada contexto activa una u otra. Por tanto, no somos siempre la misma persona. Seguramente, afortunadamente, ¿no? Yo siempre pienso, se imagina que yo, por ejemplo, cuando voy con mis amigos a tomar una chela, ¿no? Al bar, se imaginan que me comportara como un profesor. Sería inaguantable, ¿no? Entonces, realmente nos versionamos, nos adaptamos a los contextos. Y un buen profesor, un buen asesor, también debería hacerlo. Bueno, les he traído un ejemplo de eso que estoy diciendo. Un ejemplo de una profesora, de Julia, y esta sería su mente. Esta es la mente de Julia. ¿Eh? Julia es una profesora que había dado clases en infantil, en educación infantil, y ahora pasa a educación primaria. Y Julia tiene problemas porque se enfrenta a una situación nueva para ella. Y estas son sus posiciones internas y también las voces y posiciones con las que discute y habla. Julia, como ven, por ejemplo, en su yo interno, en el círculo central, ven que Julia es una persona innovadora en lo curricular. Ella
estudió magisterio y además una profesora que quiere cambiar, que le gusta mucho su trabajo, es muy vocacional. Y entonces cuando llega a primaria, pues ella quiere aplicar un poco lo que aprendió, pero se da cuenta de que en primaria ya no es como infantil, en primaria no se juega, ¿no? Sino que en primaria uno tiene que ya empezar a introducir contenidos y que es distinto, ¿no? Luego resulta que Julia es muy comprometida, ¿no? Ella es una persona, tiene un padre que es una persona que siempre le ha inculcado la idea del deber, siempre decía, hagas el trabajo que hagas, aunque sea un trabajo sencillo, hazlo lo mejor posible, sé puntual, comprométete, sé honesta. Y ella tiene unos valores muy fuertes sobre eso, ¿no? Luego es una persona muy empática y ella pues sabe mucho y tiene mucho dominio de recursos para comunicarse bien con los alumnos y es muy querida y es muy cariñosa, ¿no? Pero se encuentra con un problema aquí en primaria. Si vamos al apartado externo, como ven voces externas, en el apartado D hay dos alumnos que son E y P que le atraen por el camino de la amargura. Es decir, E y P en clase pues la retan, se portan mal, se pelean, en algún momento la han llegado a insultar y ella la verdad es que no sabe muy bien qué hacer con esto. Como ven en el punto 3, tiene una posición de inseguridad en la gestión del aula. Ella no se siente segura gestionando el aula porque estos dos alumnos se portan muy mal y ella no sabe qué hacer con ellos y cada vez más estos alumnos se están adueñando de su clase, ¿eh? Y la manipulan. Ella tiene, como les decía, algunas voces externas con las que ella dialoga en su mente, como son su padre, que le dice, bueno, tienes que seguir adelante, tienes que intentar, digamos, comprometerte. Luego tiene las voces de su directora y de la coordinadora del centro, que son personas que la han contratado y con las que tiene mucha confianza. Y esas personas le dicen que tiene que ser más dura en clase, que no tiene que permitirles hacer eso a esos niños, que tiene que castigarles. Pero esto de castigarles para Julia es muy difícil porque ella aprendió en la universidad que tiene que ser siempre pues voluntariosa, abierta, empática, simpática, atenta con los alumnos y no le gusta eso de castigar, ¿no? Y de ser punitiva, ¿no? Pero no sabe muy bien qué hacer, ¿eh? Al final, la verdad es que, bueno, a todo eso hay otras voces como de la comunidad, como ven, como es la cultura institucional, es un centro muy exigente, donde es un centro privado, los padres son casi clientes, y entonces los padres empiezan a quejarse a Julia de que estos dos niños enredan en clase, que están rompiendo la dinámica, que los demás no pueden aprender, y empiezan a decir que Julia no es capaz de gestionar bien su aula. Ella lo está pasando muy mal. Y Julia, pues, llora a menudo en casa y está incluso pensando en abandonar la docencia porque no sabe muy bien qué hacer. Al final, hace caso a la directora del centro y un día decide aplicar una técnica casi conductista, que es la técnica del silencio. Cuando un alumno, sea quien sea, se porta mal en clase, ella hace que todos abran el libro, lean y hagan ejercicios y ella no dice nada en toda la clase. Y no permite que nadie hable. A la que habla uno lo echa de clase. Eso lo hace durante algunas clases y la verdad es que empieza a funcionarle. Ella está muy nerviosa porque dice, es que esto es conductista, es que esto está en contra de mis principios pedagógicos, de lo que me enseñaron. Recuerdo que me decía algo así como, estoy entrando en la zona oscura, en la dark side, ¿no? Porque realmente estoy haciendo algo que contradice mis principios. Pero en todo caso me está funcionando. Y la verdad es que pues ella aplica eso y solo lo aplica durante un tiempo porque rápidamente los niños, a la que ella levanta el dedo o dice, bueno, callaros porque si no, vamos a guardar silencio. Pues los niños se portan bien. Y con esa técnica pues empieza a funcionar. Y ella empieza a convertirse en alguien estratégica, ¿ven? Un cambio, ¿no? Se produce un cambio de una situación de inseguridad a una nueva posición que es una posición estratégica por parte de Julia, en la que sabe cuándo utilizar el silencio y cuándo no. ¿Mm? Como ven, el conflicto que se produce entre estos elementos, en su mente, entre esas voces y esas posiciones, la llevan a un cambio interesante, ¿no? Un cambio estratégico, gestionando mejor su aula. ¿Mm? Bueno, esto sería un ejemplo de cómo funciona una mente, ¿no? En este caso de una profesora, y cómo como ATPs, como asesores, podemos ayudar a los profesores en tanto en cuanto si conocemos sus posiciones, si conocemos sus contradicciones, si conocemos sus conflictos, si conocemos sus voces, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a que a partir de esos conflictos cambien determinadas posiciones, ¿no? O cómo nosotros podemos introducir voces que pueden hacer que estas personas cambien. ¿Mm? Pero les decía antes que cambiar a un profesor no es fácil y la verdad es que, bueno, esta parte me la voy a saltar un poco porque aquí habla de tipos de diálogo y no nos da demasiado tiempo. Si luego quieren preguntar o algo, pues lo podemos hablar. Pero bueno, un poco la idea es que
en el momento en que nosotros intervenimos, podemos hacerlo desde distintas formas de diálogo, como asesores, ¿no? Como ATPs. Porque claro, existe desde situaciones en las que casi son mandatos, ¿no? Instrucciones, en las que le dices a un profesor, mira, tienes que hacer esto porque es la norma de la escuela. Y ya está. Hasta situaciones que suponen persuadir, ¿eh? Que van más a la seducción, a decir, bueno, tienes que hacer esto porque confías en mí. ¿Eh? O al debate, ¿eh? Tienes que hacer esto porque hay argumentos, hay datos, la investigación dice que eso es lo mejor. O negociación. Muy bien, tienes que hacer esto y a cambio yo haré esto. Por lo tanto, ganas tú y gano yo. Si tú haces esto, yo también te ayudaré en esto. Win-win. Finalmente habrían situaciones de diálogo más generativo, ¿no? Vamos juntos a tratar de solucionar ese problema, vamos a dar respuestas creativas y trabajamos de forma colaborativa, ¿no? Bueno, son distintos tipos de diálogos que como asesores podemos utilizar, ¿no? Y que podemos hacer que nuestros profesores, profesoras, dialoguen en su mente gracias a este tipo de propuestas. Bueno, les decía antes que cambiar a un profesor es muy difícil. Y la investigación nos dice por qué es difícil, ¿no? Y aquí tienen algunas de las ideas que suelen destacar las investigaciones sobre el tema, ¿no? Es difícil primero porque muchos profesores y profesoras, su experiencia fundamental está aún basada en cuando eran alumnos. Y desde entonces tienen posiciones de qué significa enseñar y aprender su materia muy de cuando eran alumnos, ¿no? Y por lo tanto han cambiado poco esa apreciación, ¿no? Han cambiado poco esa concepción. Tienen concepciones muy arraigadas, ¿no? Sobre eso. Los profesores tenemos unas concepciones, recuerdo que hay una anécdota, bueno, una frase que me explicaba mi amigo y gran profesor Juan Ignacio Pozo, me decía qué concepción tenía cada profesor. Me decía, es que los profesores de infantil, las profesoras, en realidad las profesoras de infantil, bueno, lo que pasa es que quieren a cada uno de sus niños individualmente, ¿no? Los profesores de primaria quieren a su grupo clase, como un grupo global, ¿no? Como una unidad. Los profesores, profesoras de secundaria, de enseñanza media, quieren su materia. Le gusta la química, las matemáticas, la física, más que a los alumnos, ¿verdad? Y los profesores de universidad se quieren a sí mismos. ¿Eh? Quieren sus investigaciones, sus trabajos, pues algo de eso hay, ¿no? Entonces cada uno, claro, cada uno tiene sus expectativas, sus concepciones, y es difícil cambiar eso, es difícil modificar lo que piensa un profesor sobre su materia, sobre los alumnos, etcétera, ¿no? Por otra parte, falta una cierta cultura profesional. Y ahí sí que nosotros como ATPs podemos ayudar mucho a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un nuevo profesor al centro, deberíamos tener planes de acogida y de socialización profesional. Esa persona llega a un lugar que no conoce y deberíamos introducirle en ese centro, en esa cultura, en las formas en que trabajamos, etcétera, ¿no? Deberíamos también intentar pues crear equipos más consolidados, equipos estables, evaluar a la gente por equipos, no individualmente, sino por el equipo del departamento de matemáticas, de ciencias sociales, de naturales, de lo que fuere. Por otra parte, falta también una enseñanza basada en la investigación. Uno de los trabajos interesantes que ustedes pueden hacer es darle a los profesores a leer o a entender algunos artículos que demuestran cómo determinadas formas de enseñar son mejores que otras. Porque hay evidencias, hay datos que dicen eso. Por lo tanto, ir hacia una enseñanza basada en la investigación, en la que ustedes pueden hacer de mediadores, ¿no? Entre la investigación y la práctica docente. ¿Mm? Por ejemplo, hay poca supervisión de la calidad de lo que hacen los profesores en las aulas, ¿no? Por lo tanto, establecer sistemas no de evaluación para perjudicar a los docentes o para, digamos, castigarlos, ¿no? Sino para ayudarles, para que de alguna manera podamos entrar en sus clases, ver lo que están haciendo y actuar como acompañantes, ¿no? Ayudantes para que mejoren esas clases, etcétera, ¿no? Un tercer elemento es que debemos tener en cuenta que para un profesor cambiar es situarle en una situación de vulnerabilidad, ¿no? De debilidad. Claro, el profesor sabe hacer una cosa que ha hecho siempre, eso le da seguridad, y cuando le proponemos una innovación, un cambio, le estamos diciendo arriésguese, salte sin red, ¿no? A menudo. Y lógicamente el profesor no quiere. Creo que es muy importante que cuando se inicien procesos de innovación se garantice al profesor que se hará en equipo, que tendrá ayuda, que tendrá recursos, que no se preocupe porque sabemos que al principio irá mal y que vamos a estar allí para ayudarle, para aconsejarle, para hacer un seguimiento y que al final lo conseguiremos. Creo que esa idea es fundamental, hay que hacer un acompañamiento, esta es su labor. Porque si no, profesor, ¿para qué va a cambiar? La motivación para cambiar es a usted le irá mejor, sus alumnos aprenderán más y usted se sentirá más satisfecho de su trabajo. Y nosotros vamos a ayudarle.
Eso a veces no es suficiente y la verdad es que yo creo que tendría que haber incentivos. Hay que pensar en incentivos, porque no puede ser que no todos los profesores son iguales y no todos son igual de profesionales, ni lo hacen igual de bien. Esos incentivos no siempre tienen que ser económicos, ¿eh? Por ejemplo, pues podemos pensar, ese profesor, esa profesora que acepta tener un alumno con dificultades en su clase, pues ¿por qué no escoge el horario que más le conviene? ¿O por qué no escoge el aula que más le conviene? ¿O por qué ese profesor no puede tener algunos ayudantes en clase que son otros estudiantes, otros alumnos con los que se entiende bien? ¿O son buenos alumnos que le van a ayudar con ese alumno con problemas? Etcétera, ¿no? ¿O por qué le hacemos un reconocimiento público? ¿O por qué no le dejamos que vaya a un congreso y que aprenda y que de paso pues haga un poco de turismo, ¿no? Y se lo pase bien y cuando vuelva de ese congreso nos explique qué ha visto y nos ayude a mejorar? Es decir, se pueden hacer muchas cosas para incentivar al buen profesor, a la buena profesora, y creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo. Finalmente, tenemos una formación bastante inadecuada. En general, las formaciones que recibimos los docentes suelen estar muy centradas aún en los conocimientos y poco en las competencias y menos en un cambio de identidad. Aquí les pongo un modelo de cuáles son los principales enfoques formativos que en estos momentos existen en la actualidad. De nuevo es un esquema un poco complejo que, no sé, vamos a tener relativamente tiempo para comentarlo. Pero bueno, básicamente yo diría que hay tres grandes orientaciones en la formación y asesoramiento de los profesores. Una que está basada en conocimientos, básicamente en conocimientos. Por lo tanto, se trata de que los profesores y profesoras tengan nuevos conocimientos que les permitan hacer cambios, ¿no? Bueno, esto se puede hacer bien, ¿eh? Es decir, las modalidades pueden ser bastante constructivas o constructivistas, ¿no? Y podemos negociar y podemos trabajar a través del descubrimiento, etcétera, etcétera, pero el foco está en los conocimientos, ¿eh? El foco está en que los alumnos, en los profesores, perdón, los docentes aprendan nuevos conceptos, nuevos principios, nuevas ideas, esperando que eso les sirva para cambiar su práctica. Este modelo no se ha demostrado poco útil en general. Es decir, los cambios son pequeños, no son suficientes, ¿no? Porque sí que cambian su forma de pensar a veces y cambian algunas prácticas, pero realmente es un cambio siempre muy sectorial, ¿no? Muy limitado. La segunda propuesta es un cambio más de las competencias. Y aquí la idea es conseguir que los profesores se enfrenten a situaciones más reales, más auténticas, y que de alguna manera eso les permita cambiar las competencias docentes, ¿no? Pues a través, por ejemplo, del análisis de vídeos, el microteaching, a través de intercambios con otros profesores, a través de portafolios y proyectos docentes. Bueno, es una propuesta interesante, pero nosotros diríamos que aún falta un componente importante para nosotros, que es el componente emocional. Para que el cambio se produzca en profundidad, para que existiera un cambio de identidad más allá del cambio de competencias, es necesario que esas propuestas de formación incorporen aspectos emocionales que tienen que ver con la realidad, con lo que pasa en las aulas y con lo que pasa en los asesoramientos, etcétera, ¿no? Y esa sería la tercera posición que nosotros defendemos. Adquirir nuevas posiciones identitarias, ¿no? Hacer cambios en la identidad. Y eso pasa por crear situaciones dramatizadas, crear situaciones inducidas, analizar situaciones que realmente incorporen lo que ocurre en las realidades, ¿no? De nuestras aulas y de nuestros contextos, que es que hay situaciones emocionalmente potentes, ¿no? Desestabilizadoras. Bueno, un poco nuestra idea sería que para trabajar en formación hay que introducir, como les decía, aspectos emocionales y eso lo podemos hacer desde aspectos más, vamos a decir, más fríos, emocionalmente menos intensos, a otros más intensos, ¿no? Bueno, aquí hacemos una cierta graduación de qué sería más intenso y menos intenso. Por ejemplo, ¿qué sería lo menos intenso? Bueno, pues yo tengo un caso teórico y puedo analizar con los profesores un caso teórico, como las viñetas, ¿no? Los cómics que les enseñé antes de esos tres profesores, es un caso teórico, que bueno, que más o menos está bien porque es práctico, pero no tiene que ver conmigo necesariamente, ¿no? Es algo que está fuera de mí, ¿no? Es teórico. Luego estaría la posibilidad de un caso real, ¿no? Algo que ocurrió en realidad, que le ocurrió a alguien. ¿Eh? En tercer lugar estaría, bueno, algo que le ocurrió a alguien, pero que le ocurrió a alguien que conozco, que le ocurrió a un compañero, que le ocurrió a una persona que está cerca de mí, por lo tanto me podría ocurrir a mí. En cuarto lugar, es un caso que me ocurrió a mí y que por lo tanto estoy analizando, estoy trabajando, estoy dramatizando, simulando un caso que realmente me pasó a mí mismo. Al final, lo más emocional, lo más potente es trabajar con un caso que me está ocurriendo en este momento a mí, claro, que estoy padeciendo de alguna manera en este momento. Entonces nosotros en nuestro equipo hemos intentado trabajar desde esta perspectiva
utilizando distintas metodologías que se basan en incidentes, ¿no? En situaciones donde ocurre un incidente y a veces ese incidente le ocurrió a otro, a veces ese incidente le ocurre a las personas que están en formación o le está ocurriendo y trabajamos con esta idea, ¿no? Bueno, yo les invito, cuando puedan, a que visiten estas páginas web, especialmente la primera, CriticEdu. Ahora no me da tiempo para enseñarlo, pero esto es un repositorio, un archivo de casos, de videocasos. Aquí encontrarán ustedes videocasos de incidentes frecuentes en nuestras aulas. Verán que hay bastantes. Y además los hay de todos los niveles educativos. Entonces encontrarán videocasos, que son situaciones en las que ocurre un incidente, duran poco, entre 1 minuto y 3 minutos, y además estos videocasos están analizados. Hay un análisis de estos casos con una pauta que ahora les comentaré. Bueno, ahí pueden encontrar, como les digo, material para utilizar en su formación, pero también para comentar. Hay incluso una parte que está dedicada a casos, a situaciones conflictivas, de incidentes, con personas, con asesores y asesoras y profesores. Es decir, en su caso, ¿no? Con personas que podrían ser, con ATPs, cuando, digamos, hacen un asesoramiento, hacen una orientación a un profesor o a un docente o a veces a un director de centro, etcétera, ¿no? Por tanto, también pueden encontrar algunos casos más cercanos a su profesión y a su realidad. Verán que en esta web, en este lugar, hay la posibilidad de que hay unas pestañas en cada uno de estos casos y estas pestañas son una pauta de análisis del caso. Estas pestañas, esa pauta la llamamos PANIC. PANIC significa pauta para analizar el incidente crítico, el PANIC. Entonces, si van estos vídeos, verán que hay unas pestañitas, como les digo, algunas están de color verde. Eso quiere decir que el PANIC, este análisis, está hecho. Y ustedes pueden ver, pueden responder a la pregunta, si me ocurriera esto, ¿qué podría hacer? Por lo tanto, es un PDF, es un documento en PDF donde les explica un poco qué se podría hacer ante este caso. Luego hay otras situaciones, otros vídeos, del que no tenemos el análisis hecho aún. No tenemos el PANIC realizado. En estos vídeos verán que la pestaña está de color rojo, quiere decir que aún no pueden ustedes verlo porque no está hecho y les invitamos si quieren hacerlo. En todo caso, el PANIC, esta pauta, como ven, tiene estos apartados. Básicamente lo que hacemos es tomar ese incidente, esta situación. Imagínense una situación típica, un alumno que está continuamente con el celular y en clase y no para de mirar el celular y no presta atención y está distraído, ¿no? Entonces lo que hace el PANIC es analizar un poco la situación y ver qué podríamos hacer ante esta situación. Entonces lo que hace ese análisis es, primero, ¿por qué se está produciendo esto? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Ese alumno ya lo hace siempre? ¿Lo hace en todas las clases? ¿Solo en la nuestra? ¿Solo en algunos momentos? Después describir cómo pasa la situación, ¿no? Cómo pasa el incidente. Cuando le llamas la atención, ¿qué hace el alumno? ¿Cómo responde? ¿Por qué responde así? Etcétera, etcétera. Luego hay un apartado que habla de, bueno, los que intervienen en el incidente, ¿no? Los actores que intervienen, ¿no? Pues, ¿cuál es la concepción de cada uno de estos actores que intervienen en ese incidente? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué hacen? Entonces hace un análisis de, bueno, ¿cómo se siente el profesor? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Cómo actúa? ¿Qué estrategias pone en marcha? ¿Y cómo interpreta la situación? Y también cómo se sienten, qué hacen y cómo conciben la situación los compañeros de clase, por ejemplo, y el mismo sujeto, ¿no?, que provoca el incidente. A partir de ese análisis y tal, llegamos al último punto de la pauta, el más interesante, que es la intervención y el seguimiento, claro. Bueno, ¿y cómo podemos intervenir en una situación parecida a esta? Con cada uno de los actores. ¿Qué hacer con cada uno, no? ¿Sobre qué intervenir? ¿Cómo intervenir? ¿Y cómo sabremos que vamos bien en la intervención? ¿Cómo podemos hacer un seguimiento y qué indicadores nos permitirán decir que vamos bien interviniendo en la situación? Esto es lo que un poco plantea esta pauta, PANIC, que, como les digo, en esa web que les he dicho, pues ustedes pueden ver PANICs hechos y pueden contemplarlo. Y bueno, ya para ir finalizando, les voy a comentar dos métodos que utilizamos para la formación en incidentes críticos, ¿no? Uno de ellos es lo que llamamos incidentes compartidos. Aquí lo que hemos hecho básicamente es muy sencillo. Hemos tomado a un profesor voluntario que tiene problemas en su clase y que nos dice que quiere ayuda, o necesita ayuda, y hemos tomado a 5 alumnos de esa clase con buenas calificaciones, con rendimiento alto, y 5 alumnos con rendimiento bajo. Estos alumnos son anónimos, es decir, son alumnos voluntarios, pero que el profesor no conoce, no sabe quiénes son. Y entonces lo que hacemos es pedirle a cada uno de ellos, al profesor y a estos alumnos, que cada X tiempo,
cada más o menos semana, rellenen un cuestionario, un Google Docs que les enviamos. En ese cuestionario se le pregunta pues cómo va la clase, si los alumnos están aprendiendo, si ha habido algún incidente o algún problema, si se ha resuelto. Esto lo contestan los 10 alumnos y también lo contesta el profesor. Y esto lo hacen durante un tiempo. Durante un tiempo ellos van contestando a ese cuestionario. Una vez ha pasado un tiempo determinado, 3 meses aproximadamente, lo que hacemos es tomar los informes de los alumnos y se los pasamos al profesor y los informes del profesor se los pasamos a los alumnos. Claro, esto supone un cierto incidente. Los alumnos ven lo que piensa su profesor de ellos, de las clases, y el profesor ve lo que piensan sus alumnos de sus clases y de él o de ella, ¿eh? Y eso supone siempre una cierta sorpresa, un incidente, porque el profesor se da cuenta que los alumnos, por ejemplo, piensan que no se preparan las clases o no están aprendiendo realmente como cree que están aprendiendo o creen que las clases son aburridas o no, ¿eh? Y viceversa, ¿no? Los alumnos se dan cuenta que el profesor efectivamente tiene interés, sin embargo no consigue lo que pretende, que el profesor piensa que los alumnos están aprendiendo, etcétera, ¿no? Ante esos informes cruzados, compartidos y cruzados, se les propone tanto a unos como a otros que hagan cambios. Se les dice, bueno, pues a partir de ahora, tú como profesor, ¿qué vas a cambiar? A partir de lo que sabes, de lo que piensan tus alumnos. Y a los alumnos, a partir de ahora, sabiendo lo que piensa vuestro profesor, ¿qué vais a cambiar de lo que hacéis en clase? Y de nuevo, se siguen, digamos, haciendo informes, ¿no? Fijaros que es una formación buena, bonita y barata, porque básicamente lo único que hacemos es pasar la información de unos a otros y hacer que cada uno de ellos reflexione sobre lo que está pasando y haga cambios. Solo esta manera de actuar ya produce cambios interesantes, ¿no? Hicimos una tesis doctoral en base a esta temática, incidentes compartidos le llamamos, y realmente mostramos que solo ese tipo de intercambio entre profesores y alumnos ya es suficiente para que haya cambios interesantes en el aula. ¿Mm? Fíjense, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que muchas veces ni profesores ni alumnos saben de los otros. El profesor no sabe cómo van las cosas en el aula y los alumnos no saben cómo van las cosas en relación al profesor. Y ese intercambio de información a veces es suficiente. Pero lo que hemos utilizado más en formación son los incidentes dramatizados. Aquí lo que hacemos es formación con profesores de distintos niveles educativos. Antes de la formación les pasamos una encuesta. En esa encuesta les preguntamos, pues, para ellos, para ellas, qué es enseñar su materia, qué hacen servir para enseñar su materia, cómo se sienten enseñándola. Y sobre todo les preguntamos qué incidentes les han pasado en el pasado, qué incidentes les han ocurrido y que les han preocupado, les han desestabilizado especialmente. Esa información la tenemos antes del curso. Entonces realizamos el curso con ellos y les pedimos a cada profesor que preparen una clase para el resto, una clase de unos 15 minutos, una clase corta sobre su especialidad. Pero mientras están dando su clase, nosotros introducimos incidentes. Es decir, que ese profesor está dando su clase y el resto de compañeros, que también son profesores, pero que ahora hacen de alumnos, pues el resto de compañeros introducen incidentes que nosotros sabemos que a ese profesor le preocupan y que le han ocurrido, y que no ha sabido cómo actuar ante esos incidentes, ¿no? Entonces se producen incidentes y ese profesor, pues, que está dando su clase, tiene que actuar y tiene que responder a esos incidentes como le parece oportuno, ¿eh? Como puede. Y luego analizamos lo que ha pasado, ¿no? Grabamos en vídeo estas distintas situaciones y analizamos un poco lo que ha ocurrido, cómo han contestado cada uno de ellos y preguntamos, ¿no? Pues, y si te pasara eso como profesor, ¿qué harías? Si te pasara lo mismo que le ha pasado a tu compañero, ¿tú cómo actuarías? ¿Por qué actuarías así? ¿Qué consecuencias podría tener? Y entre todos intentamos ir elaborando una casuística, una forma, digamos, de afrontar estos incidentes. Bueno, y ya para terminar, y estoy sobre el tiempo, simplemente como resumen de lo que he comentado, pues decirles que por una parte, como ven, para mí la formación debería tener sobre todo como misión introducir nuevas posiciones y voces en los profesores y profesoras. Es decir, intentar que los profesores y profesoras se posicionen de formas distintas y ello se consigue pues a través de dándoles ideas, voces, conversaciones que les permitan a ellos autodialogar en su mente y reconstruir un poco su identidad profesional, ¿no? Que los problemas e incidentes, sobre todo los incidentes que más frecuentemente se producen, pueden ser muy interesantes para hacer ese cambio. Y que, por lo tanto, pueden ser elementos clave para que el profesor, la profesora, revise su perfil docente, ¿no? Su perfil profesional. De hecho, estos incidentes pueden ser interesantes incluso para evaluar a los profesores, ¿no? Incluso para seleccionar docentes. Imagínense una situación en la que el profesor da su clase,
pero además los alumnos que tiene delante preparan algunos incidentes. Y podemos ver cómo ese profesor se comporta y se ajusta a lo que pasa en clase. Yo siempre digo e insisto en que en general los profesores tenemos una formación suficiente en nuestras materias y en nuestras asignaturas como para enseñar. El problema no es tanto dominar los temas, el problema es más bien gestionar el aula y gestionar los problemas que se producen en el aula y gestionar la motivación de los alumnos, ¿eh? Y gestionar el orden y gestionar, digamos, que el aprendizaje sea pues de proceso, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todo eso aprendizaje que a menudo no hacemos suficientemente, ¿eh? Por lo tanto, sería también interesante pues, plantear formaciones que tengan ese impacto emocional, ¿no? Y que de alguna manera hagan que esos profesores y docentes se enfrenten a situaciones dramatizadas o a casos, etcétera, que les permitan repensar su profesión y poner en marcha pues, nuevos recursos, ¿no? Y nuevas competencias. Finalmente, recordarles que también las medidas institucionales de las que hemos hablado son importantes en ese cambio, ¿no? Conseguir que los profesores nuevos se socialicen, pensar en incentivos para profesores competentes, ¿eh? Pensar en una enseñanza basada en la investigación, como hemos dicho antes, pues pueden ser elementos interesantes para mejorar la calidad de nuestras prácticas docentes y nuestras escuelas, ¿no? Bueno, y ya para terminar, y si me permiten un poquito de publicidad, como les ha dicho antes el profesor Iram, vamos a realizar sobre este tema, sobre el tema del dialógico, del yo dialógico, un congreso en Barcelona del 10 al 13 de junio. Y bueno, están todos invitados por si quieren asistir. Y hasta aquí, pues, mi conferencia y mi charla. Les agradezco mucho a todos y a todas.